Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Gregorio Nazianceno, San Gregorio de Naziancio, que está en Turquía actual, Asia Menor, la antigua provincia de Capadocia. Este santo fue obispo, confesor y doctor de la Iglesia, no es poco. San Gregorio cursó las artes liberales, la universidad en Atenas, con su compañero Basilio, el futuro San Basilio. Estudiaron de la mejor manera. Como estudiante aprovecharon al máximo sus estudios y los gastos que su familia hizo para su educación, y él y su compañero, amigo, el futuro San Basilio, decían solamente cuando estábamos en Atenas, en Constantinopla, en la universidad, conocíamos solamente 3 caminos: el camino de la escuela, el camino de la iglesia y el camino donde vivían, de su casa, nada más. No conocían otros caminos. No eran como de estos estudiantes pobrecitos que en la universidad se inician todos los vicios y pecados, etcétera, etcétera. Realmente aprovecharon al máximo de sus estudios. Por esto los dos, y más tarde, van a hacerse religiosos, van a ser sacerdotes, van a ser obispos y defensores de la ortodoxia católica. Ustedes saben, estamos aquí en los años 340, sí, más o menos, y nuestro santo murió en 389. Por desgracia, en esta época hubo una crisis bastante fuerte, la más peligrosa, podemos decir, que había conocido la Iglesia, porque era una crisis interna, no era externa. Fue una crisis externa agravada con la apostasía de Juliano el Apóstata, sobrino de Constantino, pero primero empezó con una herejía. Ario era sacerdote, filósofo, había leído toda la literatura pagana y no entendía, no podía aceptar que Cristo fuera Dios hecho hombre. Lo llamaba de hijo de Dios, más de hablar, pero no creía en Cristo, Dios hecho hombre igual al Padre y al Espíritu Santo. Entonces este pobre sacerdote Ario era orador, era sabio, pero hereje, perdido. Y esta es la catástrofe de los herejes, de fundadores de sectas, religiones falsas. Tienen dotes, tienen cualidades humanas, pero el error es una catástrofe. Entonces el obispo de Alejandría de Egipto lo corrigió. Los obispos de Egipto se juntaron y dijeron: lo que enseñas no es católico. Esto ya empezó el año 318. En lugar de someterse, bien se rebeló, fue a Tierra Santa, Líbano, Tierra Santa, para propagar su doctrina con sus antiguos condiscípulos, sus antiguos compañeros de estudios. Y por desgracia empezaron ya a tener influencia, y hizo también difundir sus errores con las canciones, utilizando la música, como hoy los protestantes hacen con la música, con el sonido bonito, pero letra mezclada, cosas buenas, cosas malas, y la herejía pasa con el canto, ¿no? Se anida en la mente. Entonces los católicos tuvieron que defenderse, y Constantino, cuando vio el desorden que esto causaba, pidió a los obispos de juntarse en Nicea, que es una ciudad actual de Turquía actual, y facilitó el transporte de los obispos con la posta, con los caballos del gobierno. Entonces en el año 325 se juntaron los obispos, y Ario fue presentado al tribunal de los obispos, que son los sucesores, lugartenientes de los obispos y guardianes natos de la fe apostólica y católica. ¿Qué dice San Pablo al obispo Timoteo? Oh Timoteo, guarda el depósito, custodia el depósito. ¿Cuál depósito? Depósito de la fe. Esto es su primera misión: recibir y comunicar integralmente. Y cuando hay ataque interno,
que llamamos herejía, custodiarlo, defenderlo. Y bien, todos los obispos juntados en esta ciudad, condenaron la herejía. Y ahí se amplificó el credo de los apóstoles, el credo corto que rezamos en el rosario, se amplificó en el credo largo que rezamos en la Santa Misa. Creo en Dios, etc., en Jesucristo, su Hijo, único Señor. Y ahí se añadió, se explicitó más bien, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Entonces la herejía que negaba la divinidad de Cristo, ahí se afirma que consubstancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado y no creado, con misma sustancia, como usios, misma sustancia que el Padre. Ario y sus dos compañeros obispos fueron condenados, otros quizás estaban de su tendencia, pero no se atrevieron, no quieren cargar con la condenación y destierro por el gobierno, entonces firmaron el credo católico, y con esto ya se acabó la herejía. Y bien, por desgracia no, unos años después, Ario se dio cuenta que estando separado de la Iglesia católica no podía hacer nada, entonces simuló una reconciliación, una aceptación de la fe católica. Y Constantino, que todavía no estaba bautizado, pero era filocristiano, apoyaba, ayudaba, él era político, quería la unión, la concordia. Entonces pidió al arzobispo de Alejandría de Egipto, San Atanasio, de recibir a Ario en la Iglesia católica. Y el campeón de la fe de Nicea, Atanasio, dijo: no, la Iglesia católica no tiene costumbre de recibir en su seno herejes. No aceptó. Entonces, como ya Constantinopla, la segunda Roma, Istambul actual, está fundada, Ario regresa ahí y el emperador pide al obispo de Constantinopla de recibirlo. Y no sabía qué hacer este pobre obispo santo también, San Pablo de Constantinopla. Entonces estaba en esa época otro obispo de Mesopotamia, Siria del Norte, San Jacobo de Nisibe, de habla aramea siriaca, que estaba por los asuntos de Constantinopla, y le consultó qué hacer frente a este problema. Y bien dijo: recemos. Cuando los persas, dice, nos atacaron, hemos rezado tanto que Dios mandó un ejército de mosquitos, picó sus caballos y tuvieron que irse. Recemos. Entonces rezaron tanto estos dos santos que el día siguiente que Ario tenía que ser recibido, hacía los 100 metros como Aristóteles con sus discípulos en la avenida principal de Constantinopla, y de repente dijo: voy al baño. Fue al baño y nunca más salió del baño. Parece que sus intenciones bajaron y murió allí. Y con eso dijimos: ya se acabó el problema. Bien no. Tenía un amigo, un discípulo de una inteligencia extraordinaria e intrigante, político de primera, Eusebio de Nicomedia. De Beirut se hizo trasladar a Nicomedia, que era la capital imperial, después a Constantinopla, y él logró influir en la familia de Constantino y finalmente hacer aceptar, digamos, de un cierto modo, esta herejía, sin decir que era herejía. Y como San Atanasio, que fue el campeón número uno, defensa de la fe católica, tal cual Nicea, el concilio dogmático lo definió, acusaron en un sínodo, en un pequeño concilio en Líbano, a Atanasio, y fue desterrado. Esta gente no tiene conciencia, miente como el diablo miente, acusándolo de falsedad, a tal punto que habían acusado a San Atanasio de haber hecho morir un sacerdote. Y Atanasio también lo hizo buscar y los trajo al tribunal viviente, imagínense, etcétera, etcétera. Entonces, Ario muere, Eusebio de Nicomedia llega al poder, podemos decir, y realmente conquistaron, podemos decir, la mayoría de las diócesis, de los obispados de la Iglesia Católica en favor de la herejía, y se decían católicos.
Entonces el pleito incrementó. San Atanasio condenado, desterrado, 5 veces fue condenado, durante 17 años desterrado. El Papa San Julio lo apoyó. Hubo muchos concilios y sínodos en muchos lugares, símbolos de fe. Nacieron los arianos radicales, los semi-arianos, los 3/4 de arianos, pero todos menos Nicea. Y San Atanasio, San Eusebio de Vercelli, otros santos apoyaron precisamente la defensa de la fe, y San Hilario de Poitiers, todos fueron desterrados y condenados por la jerarquía local, casi universal. Y finalmente, ¿qué hacen estos pobres obispos desterrados, condenados? Animaban a los fieles católicos a no ceder, porque rechazar la divinidad de Cristo, caemos en un falso cristianismo. Si Cristo no es Dios, ¿qué tenemos? Nada. Es una religión humana como tantas otras, y punto. Entonces, en los años 362, finalmente el arrianismo prácticamente triunfó, y San Jerónimo, presbítero, dijo: el mundo se despertó espantado al verse ariano. Mientras el santo que estamos celebrando, San Gregorio Nacianceno, con su amigo San Basilio, luchan, están en Capadocia, salen ellos de la rama, digamos, semi-ariana, o al menos su obispo, y toman la fe católica de sus padres, tal cual. Rechazan totalmente la herejía, y apoyan a San Atanasio. Y gracias a Dios, estos dos santos amigos, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio Niceno, van a ser los 3 pilares de la fe católica en Asia Menor, en Capadocia. Y finalmente nuestro santo va a ser nombrado obispo de Constantinopla. Obispo de Constantinopla, que es la capital imperial. Claro, hay obispo ariano también. El santo va a hacer discursos cristológicos muy importantes, y ahí los católicos van a animarse a tener un tal obispo santo, y los demás cristianos, pobrecitos engañados, arianismo, semi-arianismo, 3/4 de arianismo, lo escuchan y se dan cuenta que ahí está la fe católica. Y finalmente, con la muerte de los emperadores Constancio, hijo de Constantino, hereje, perseguidor de los católicos, Valente, finalmente en los años 380-81 se levanta un nuevo emperador hispano, Teodosio el Grande, y él va a apoyar lo que es católico. Él era católico. Entonces se juntan los obispos en Constantinopla, y allí se reafirma la fe católica y se condena el arianismo. Pero nuestro santo va a ser perseguido. Tuvo tantos problemas, tantas envidias, dijo: yo renuncio, no soy para pleitos, renuncio. Y finalmente regresó a su lugar de Capadocia, y ahí consagró los restantes de su vida a escribir, meditar y defender la fe donde estaba. Entonces, su dedicación a la composición de sus obras le valió los títulos de doctor y de teólogo. El teólogo por excelencia de la iglesia bizantina, de la iglesia cristiana católica, claro, antes y después ortodoxa, porque se van a separarse en 1054, le dieron el nombre del teólogo, el que mejor explicó la fe católica. Murió en el año 389, y que dijo. Entonces, estos grandes santos, queridos hermanos, realmente salvaron la fe católica en las dificultades, en los problemas, en las persecuciones, en las humillaciones, pero resistieron. Con la fe no se negocia, la fe no es negociable. No, Cristo es Dios o no es Dios. Si es Dios, es Dios.
Y si es Dios, es el Salvador. ¿Y qué dijo? Yo soy el camino, la vida y la verdad. Ahora, otra ventaja de esta época turbulenta fue la clarificación de las cosas. Y estos grandes santos, que llamamos padres de la Iglesia, son lumbreras de la fe católica, a la vez por su conocimiento profundo de la sagrada palabra de Dios, sea transmitida por la tradición apostólica oralmente, sea por la Sagrada Escritura, y su santidad de vida. Los santos padres de la Iglesia, queridos hermanos, nos dejaron una obra extraordinaria de clarificación de la palabra de Dios. El hecho que los protestantes de hoy, por ejemplo, las nuevas sectas especialmente, eliminan todo este trabajo extraordinario hecho durante varios siglos por los grandes santos llamados padres de la Iglesia, después los grandes teólogos que realmente una santidad de vida, un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios, como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, todos los doctores de la Iglesia, echar todo esto a la basura y poner a mano de la gente un libro falsificado, mal traducido, sin una explicación, realmente es una catástrofe. Es como si echaran todos los descubrimientos científicos que tenemos, desde la electricidad, pasando por el motor del carro, pasando por internet y el teléfono, toda la basura, y ponemos a un niño decimos, mire, jóvenes, mira la naturaleza, y descubren todo esto. Y ven, no van a descubrir nada. Quedarán unos medios ignorantes, medios salvajes. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos la ventaja, aunque no citamos versículo y capítulo y versículo, como dicen hoy, bien tenemos la ventaja de recibir y profesar pacíficamente la fe divina y católica, bíblica y evangélica, recibida pacíficamente por esta cadena de los grandes santos, los grandes doctores y los papas, claro, la papa que es San Pedro continuado. Entonces pidamos por toda esta gente hoy engañada por falsos doctores, por esta gente engañada con la falsa Biblia, que por desgracia desvía a la gente del camino de la salvación. Los protestantes hoy, si leyeran las obras de esos grandes santos y doctores en sentido que doctus, gente que domina la materia a fondo, que te enseña como doctor en medicina, ¿no? Doctor en filosofía, doctor en tal o tal ciencia. Si los protestantes hoy leyeran las obras de estos grandes santos, bien no harían tantos errores y no habría tantas sectas. Hoy realmente podemos decir, es una grande lástima del lado católico también. Del lado católico, no digo todo, gracias a Dios, en la Iglesia Católica hay de todo, hay auténticos herejes y auténticos católicos, hay de todo. Pero hoy los católicos, atrapados por un disque ecumenismo ingenuo, irresponsable y desastroso, son injustos con los protestantes, con los protestantizados. Los dejan en el error de una manera cruel, podemos decir. Eso no es amor. Amar a alguien es decir la verdad. Y la verdad es que fuera de la iglesia fundada por Cristo mismo, no hay otra iglesia legítima. Como dice San Pablo a los Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia también. San Mateo 16:18, ¿no? Entonces hoy decir que todos se salvan no hay un problema. Ni San Basilio, ni San Gregorio, ni San Crisóstomo, ni San Efrem, ni San Atanasio, ni San Epifanio, ni San Jerónimo, el traductor de la Biblia del hebreo, arameo, griego, latín, ni San Agustín, ni San León el Magno, ni San Bernardo, ni quién más, ni San Beda el Venerable, ninguno de esos santos aceptarían que es lo mismo, no hay problema, con tal que creen en Dios no hay problema. Sí hay problema grave, queridos hermanos. Amemos la verdad y tengamos la humildad de someternos a la verdad divina y católica recibida. Hoy los católicos, por desgracia, se dejan pescar porque fueron descuidados. No han aprendido su catecismo. ¿Qué es el catecismo en lo concreto? Bien, este maravilloso libro, Catecismo, ayer una pobre muchacha influida por los protestantes me decía,
Un pastor dijo, es un libro humano. Distingo, Señor. El catecismo, queridos hermanos, es la transmisión de la fe divina y católica empezada por los apóstoles y comunicada de siglos en siglos por los obispos y los sacerdotes. Después los pusieron por escrito para que la gente tuviera acceso directo al texto de la predicación de la iglesia. El catecismo es la fe de la iglesia, la fe de los apóstoles predicada oralmente, sintetizada y comunicada de siglo en siglo. El catecismo es la Biblia masticada. El catecismo es la predicación auténtica del Evangelio presentada por la autoridad legítima, que es de la iglesia, los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes. Por lo tanto, no es un mero libro humano, es el libro de la fe. Y por desgracia, después de unos 20 años casi de ¿cómo se llama?, de desastre, de vacío, el Papa Benedicto lo reconoció. Bien dice el Papa Benedicto, en los años 83 dijo a los obispos de Francia, el primer error después del concilio fue suprimir el catecismo declarándolo superado. Estas inteligencias oscuras, llenas de orgullo y de oscuridad, el catecismo está superado. Y caramba, el catecismo es transmisión de la fe al pueblo cristiano por autoridad legítima, sintetizada, resumida, clarificada. Y bien, el primer error, dice el Papa Benedicto, fue suprimir el catecismo declarando superado a lo largo de estos años, 70, 80. Esto ha sido una decisión universal en la Iglesia, pero esto no quita que haya sido una decisión errónea. Una decisión errónea. Porque tanto católicos hoy no saben nada o casi nada, son relativistas, todo cuestión de sentimiento y de opinión, y buscan cosas extraordinarias, sueños, visiones, apariciones, hablar lenguas, desmayarse y no sé qué. Pero señores, cuidado, eso no es la fe. El demonio puede intervenir en esas cosas, hacer cosas maravillosas para guiar a la gente. Entonces, queridos hermanos, los santos padres, dije, de la iglesia, sí meditaron la palabra de Dios, sí la analizaron, la conocían, pero como debe ser conocida, y tenían, digamos, todavía archivos, documentos de los primeros siglos que utilizaron, y fueron protectores de esta fe. Cuando alguien cambiaba, falsificaba, inventaba una cosa de su cosecha llamada herejía, intervenían. Y honor y gloria a todos esos cristianos, no solamente obispos como San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Atanasio y otros de San Hilario de Poitiers, también fue desterrado, San Eusebio de Vercelli, etc. Honor y gloria a ellos que realmente sufrieron mucho por defender la fe católica. También honor y gloria a todos los cristianos de esta época, hombres, mujeres, sacerdotes, laicos y religiosos, que no aceptaron la herejía. No olvidemos, en esta época el arianismo se hacía pasar por católico. Hacían sínodos, hacían concilios, hacían profesión de fe, hacían credos. ¿Y qué pasó con todo esto? Bien, de todos los sínodos y concilios y credos que promulgaron esas asambleas de muchos obispos de esta época, la iglesia no aceptó ninguno. 325 concilio católico en Nicea, y hasta 381 concilios de Constantinopla, no hay nada. La iglesia no acepta nada de esas cosas. Eso de cuidado a todos los católicos de hoy que hacen sínodos y concilios y esquemas de sabor, color liberal, naturalista o masónico o no sé qué. Cuidado, un día estos de hecho cosas no son dogmáticos ni infalibles. Cuidado. La iglesia puede juzgarlos y echarlos a la basura. Así de sencillo. Que no hagan pasar por dogmático lo que no es dogmático. Lo bueno que tiene es nuestro, lo malo que tiene viene de ellos, pero bien y mal mezclado no puede aceptarse. Así de sencillo. Entonces, imitemos estos campeones de la fe. Dije, amemos a Cristo nuestro Señor, amemos la verdad. ¿Qué dijo Cristo? La verdad os hará libres, no el error, no la mentira. Desde que quisieron reconciliar el catolicismo con todas las ideas liberales, masónicas, anticristianas, relativistas actual, nos llevan a la apostasía. Cuando los obispos de Alemania
permiten que un pobre sacerdote case dos pobres pecadores, hombre con hombre. Eso no es misericordia, eso no es caridad, eso no es justicia, es una barbaridad, es una crueldad, es una apostasía, es perder la fe. Estos obispos que hacen esas cosas no son católicos, aunque sean con mitra y báculo y arzobispo y obispo de tal o tal, no son católicos. Toda persona que niega un punto, un dogma de la fe católica, bien, no es católico, así de sencillo, aunque tenga autoridad en la iglesia. Nos lleva al desastre. Por eso, mis hermanos, si los católicos de los primeros siglos sufrieron, fueron perseguidos, perdieron sus iglesias y conventos y tuvieron que celebrar misa en catacumbas, en casas, para no participar en la herejía ariana, esto puede regresar, y ya regresó. Hoy todo, o casi todo, se acepta en la iglesia. Claro, hay abusos, pero nunca pone fin a los abusos. Todo se acepta y se hace en la iglesia, menos la misa de siempre. Pero si una misa tiene derecho a ser respetada, honrada y tener primacía, es la misa de siempre. La misa de todos santos y papas. No esas cosas inventadas. Entonces, si nos persiguen, que Dios bendiga, pero Dios tiene la última palabra. Y la historia todavía no dijo su última palabra. En 40, 50 años de reformas, según los países, hemos perdido 30, 40, 50% de los católicos, según los lugares y países. Eso debería dar vergüenza a los reformadores, vergüenza a esos pobres obispos sacerdotes que son en favor de los cambios y ni siquiera logran tener la humildad o la inteligencia de la vida diciendo, quizás nos hemos equivocado en unas cosas. No, quieren continuar las disque reformas. Bien lamento, pero todas esas reformas bien son copia directa o indirecta, o al menos influjo protestante. Por eso nos lleva a la apostasía. ¿Qué hacer? Bien tomar lo que es seguro y punto. Tomar la fe de siempre, punto. Entonces, que San Basilio, San Gregorio y todos esos santos padres, doctores de la fe católica nos ayuden desde el cielo, y recemos por las autoridades, aunque no estemos de acuerdo con su política, recemos por ellos, que Dios les dé sabiduría y que dejen estas ideas raras, y como San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno, los capadocianos regresaron a apoyar a San Atanasio, bien, que regresen a la fe de siempre, a la misa de siempre, al catecismo de siempre, a la filosofía y teología de siempre, para gloria de Dios y salvación de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.